Bueno, todo esto no puede, os voy a contar un poco el resumen de hoy. Fui esta mañana que ya viste el directo, al ganado, y luego digo, me voy a cobrar un pagaré que me han dado, un papel, que una vez me lo dieron y cobré bien, de estos que te dan para pagar a tantos días, me lo dieron y le dije, hoy que estaba una mañana de perro, digo, me voy a cobrarlo hoy al banco. Fui para allá y se me había caducado. Llego y se mete ahí los datos en el ordenador, y me dice, que lo tienes que haber cobrado el 17, no, el día 7. El día 7, digo, entonces, y no, dice, no, tienes que llamar a la empresa que que te den otro día. Pues nada, me vengo para acá. Hago la comida, hice alubias con una puchera de comida buenísimo, espectacular. Para mí, para Martín, que le dije a Martín que viene a comer conmigo. Luego voy a las vacas, que ahora las enseño lloviendo en agua, todas las vacas ya pelotonas alrededor mío. Bueno, pues de esto que vengo para acá y digo, voy a ir a buscar las chivas, que mañana a las 7 de la mañana vienen a buscarlas para llevarlas a Trujillo, ¿no? Ya, pues voy a coger las chivas, las voy a bajar y las dejo aquí metidas en el remolque. Bueno, las iba a llevar o meterlas en la cuadra, pero las en el remolque pues son 6 y ahí tiene mucho espacio y también le echamos a la paja. Voy a la maja, que ya viste el directo, y subiendo ya a la maja me quedo sin gasoil, porque estaba sin gasoil, no llevé una garrafa y me he quedado sin gasoil. Pero la tira cuesta abajo, y como esto cuesta abajo, pues parando, nada más hay que arrancar este cachino de carretera y he podido llegar hasta aquí. Y estoy ahí. Ahí tengo las chivas y tengo... Si no sabía ni qué hacer, digo, ¿qué hago? Subo con este coche a buscarla, yo qué sé. Así que ahora vamos a coger la angarilla que la tengo aquí y le vamos a meter al remolque, le vamos a echar paja de cama y mañana las cargan y se las llevan. Una mala suerte que no sabéis. Hoy ha sido un día todo de mala suerte. Y todavía no ha terminado. Veremos a ver lo que me repara. No, pero bueno, cosas sin importancia. Eso de quedarme sin gasoil ha sido por culpa mía, porque como se me ocurre coger y irme a Moraleja y no llevar una garrafa para coger gasoil, pues se me olvidó, con el afán de cobrarle las 4 perras que iba a cobrar, pues se me olvidó. Y hemos puesto la capota y vamos a poner esto aquí. Esto se pone así. Este tío hace los remolques muy buenos. Remolques para ganado como este tío de la granja no lo hay. Por eso lo digo yo. Y uno hace unos unos pedazos van que flipáis, ¿no? Esto es porque lleva 2 pisos. Este remolque se le ponen 2 pisos y puede llevar 40 cabritos que lleva el matadero, 40 y tantos. Ahora, como tiene esto sucio aquí, pues no entraba bien, pero ahora ya se limpia. Bueno, luego lo metemos bien ahora. Ah, cocho, estaba aquí enganchado esto. Si cuando las cosas no van es porque por algo que pasa. Eso me trae la cabeza, que cuando las cosas no encajan es porque algo no va. Pues tampoco, tiene que tener mierda aquí, basura. Es lo que va a tener basura. Bueno, como tenemos que meterla, vamos a hacer eso. Vamos a llevar el remolque para allá a pulso. Las tengo allí. Le echamos paja y las pasamos a este vehículo. Venga, continuamos. Pues ya lo tenemos aquí enganchado. Vamos a pasar las chivas por adelante. Que también se pueden pasar por delante. Aquí las tengo metidas, mirad, mirad qué guapas. Son hijas de pirote, mirad. Allí las veréis en Trujillo. Vamos a poner esto. Bueno, así. Vamos a levantar esto para arriba un poco. Luego lo bajamos. Así las cargamos por delante. Un poquito y ya está.
las chivas. Vamos a echarle paja. Eso es fundamental. Que tengan cama buena ahí. Y que se me cae el móvil. Aquí está. A ver. Esto para cama. Porque es bueno que tengan cama. Que vayan limpias. Si no van los ganados siempre llenos de orín y porquería, eso no se puede. Tienen que estar bien en los transportes. A nosotros a vosotros os gusta bien en los aviones, ¿no? Pues el ganado tiene que ir bien también. Todo así, ahora las pasamos. Ahí está bien. Mira. Ahí tienen buena cama. Vamos a cerrar la puerta. Y vamos a... cerrar. Y está, le cuesta porque tiene que tener tierra aquí metida. Pero bueno, vamos a bajar la banderola esta y ya está. Bueno. Y ahora vamos a pasarlas, irlas pasando. Vamos a poner esto aquí, que veáis ahí el tema, si es lo que hay. No tenemos cámaras. Mira qué bonita. Siempre hay que tener cuidado cuando se echan con las puertas. No se vayan a partir una mano. Otra. Mira qué bonita. Van para Trujillo, Trujillo. Siempre den guerra alguna. Mira, igual que virote, mira qué bonita. Ya están aquí metidas. Pues estas son las que vais a ver allí en la feria de Trujillo. Mañana van para Trujillo. Eran 8, pero 2 no se nos quedaron para la sierra, no les leyeron, así que van 1, 2, 3, van 6. Son preciosas. Qué bonitas están, Pues mañana parten para Trujillo. Pura raza verata. Este año llevo chivas porque no tengo tiempo para andar con cabras, es lo que me supone esto. Un montón de
bajar, subir, pérdida de saneamiento, pero hay que hacerlo para colaborar con las razas de pura, que son unas razas que están en peligro de extinción, las veratas. Una cabra típica de aquí del norte de Extremadura y de Ávila también. Una cabra de doble actitud, dan muchísima leche. Si las metes a leche, dan muchísima leche. Y una leche de magnífica calidad. Y yo la leche ya la he quitado, pero antes ordeñaba, ya no ordeño. Quité el ordeño. Vendí las ordeñadoras y lo vendí todo. Así que nada, venga, os voy a poner ahora... Os voy a poner aquí ahora que veis las vacas, la tormenta que me ha esta tarde, Dios de las vacas. Venga, que paséis buena tarde, nos vemos. Aquí otra vez está arreando. Otra vez se ha puesto a llover. Vamos a bajarle la capota que estén estas aquí bien. Venga. ¿Qué? Aquí las tengo mejor, así por la mañana no tengo que cogerlas. Tienen buena cama y tienen todo bien. Los animales tienen que estar bien, aunque nosotros durmamos en el suelo. Recordadlo. Ahí está. Pues venga, os pongo las berrendas y las avileñas. Mirad el olivo cómo está echando. Este año es un buen año para plantar árboles. Y ya que tengo la autorización voy a empezar ya. Venga, os pongo aquí las avileñas. Nos vemos. Bueno, Dagales, mirad qué día. Aquí las tengo todo alrededor que no saben dónde meterse. ¡Toro! Soy carretero. Carretero vas a cobrar. No estás. Vaya un día de perros y de agua, Dagales. El ganado está, pero vamos. Mira cómo se ponen. ¿Qué pasa, Romerito? Y exploradora. Vaya un día que tenemos más bueno de agua. Buen día. ¿Cómo está el ganado, Vosotros sabéis cómo lleva lloviendo todo el día. No os lo podéis ni imaginar. La tupa de agua que llevamos hoy calle. Yo me he mojado un montón de veces. Bueno, vamos a ver si veamos más. Vemos para aquí todo el ganado. Y vamos a recoger las cabras que seguro que ya se han bajado para abajo. Porque está un día para cabras malísimo. Venga, nos vemos.